Buenas tardes, nos acompaña en esta entrevista para Crónicas de la Unión el doctor Raúl Francisco Arias Sánchez. Vamos a conversar sobre la campaña nacional 1856-1857. Don Raúl Francisco es doctor en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de Costa Rica y tiene un PhD de Uppsala University, Suecia. Es investigador en historia en el Centro de Investigación de Patrimonio Histórico-Arquitectónico, y entre algunos de sus libros está Los Soldados de la Campaña Nacional, 1856-1857, de la editorial UNED en el 2007, y Crónicas Periodísticas de la Campaña Nacional Costa Rica y Estados Unidos, 1855-1860. Yo le llamo a esta entrevista Un país unido en torno a una amenaza. Buenas tardes, don Raúl. Cuando hablamos de campaña nacional, muchos piensan en Santa Rosa y Rivas únicamente, cuando en realidad fueron muchos meses de lucha entre los años 1856 y 1857. Un honor para mí el que accediera a esta entrevista para Crónicas de la Unión. Buenas tardes. Buenas tardes, don Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy satisfactorio poder compartir esta entrevista, porque efectivamente la campaña nacional fue nuestra verdadera guerra patria, nuestra guerra auténtica de independencia por lograr la soberanía territorial, también la libertad y todo lo que los costarricenses estábamos formando como Estado y como nación desde 1948, cuando se decreta la República, pues estaba seriamente amenazado por el poder filibustero que se había sentado en Nicaragua con William Walker. Nicaragua era un país en guerra, ¿verdad? Desde los tiempos de independencia, y por tanto era muy vulnerable y fue aprovechado por los agentes del destino manifiesto, una ideología pues de expansionismo hegemónico que privaba en ese momento pues en los Estados Unidos como potencia emergente, tratando de contener al viejo rival que era Gran Bretaña. Y esa pugna pues los llevó a que William Walker llegara pues como líder de ese gran proyecto que era, en primer término, construir un canal interoceánico en el río San Juan, y luego pues hacer que todo Centroamérica se integrara o se anexara como provincia o como estado sureño, esclavista, a la Confederación de Estados del Sur de los Estados Unidos. Esos dos grandes objetivos eran los que William Walker pensaba montar y llevar pues a conquistar, pero por supuesto el primer gran escollo que él encontró fue justamente en Juan Rafael Mora, presidente de Costa Rica, quien nunca creyó en los beneficios de esa relación comercial que él proponía con Estados Unidos. ¿Por qué es importante conmemorar la campaña nacional? Bueno, la campaña nacional es fundamental en nuestra historia porque justamente hay un antes y un después de la campaña nacional, porque antes de la campaña nacional Costa Rica era un país realmente vegetativo, un país donde todo ocurría en el Valle Central, pero no habíamos tenido las experiencias que se habían vivido independentistas en Sudamérica, por ejemplo, o en México. De manera que Costa Rica, el Valle Central, era un pequeño mundo del ser costarricense, donde prácticamente, si bien es cierto, pues la independencia tuvo un momento de discordia entre San José y Cartago, porque Cartago, pues después de ser españolistas, cuando se independiza Guatemala, pues Cartago asume pues ya el otro rol que era convertirse en una provincia del Imperio Mexicano de Iturbide, como lo había hecho Guatemala, y entonces todo Centroamérica prácticamente con el poder conservador de los jefes políticos, que eran españoles todos, deciden independizarse de España y unirse a México, y por supuesto San José no estuvo de acuerdo con Juan Mora Fernández, el alcalde de San José, y Alajuela, y ahí comenzó una pugna hasta 1823 con la batalla de Ochomogo, que define la situación de la independencia. Pero eso fue una batalla local muy focalizada
El pueblo costarricense no había sabido lo que era una guerra realmente hasta 1856, cuando ya el presidente Mora, con toda la seriedad del caso, emite las proclamas y dice: llegó la hora que os anuncié, tenemos que ir a defender nuestras tierras, nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestra religión y nuestras familias que están en riesgo de perderse. Y ahí se inició 14 meses de guerra que el presidente Mora llamó campaña nacional. Yo comparto prefiero llamarla guerra nacional porque fue una guerra que comenzó a liderar Costa Rica y realmente nunca perdimos ese liderazgo centroamericano porque los demás países no veían tanto el peligro de ser anexados pues a los Estados Unidos como un estado esclavista y todas las implicaciones de perder soberanía y perder libertad. De manera que la campaña nacional tiene o debería ser, porque digo debería porque no lo ha sido, comprendida totalmente en toda su dimensionalidad de más de 10 batallas en la primera y segunda campaña, que duró, como repito, 14 meses, año y medio de guerra, donde murieron 1.230 o 40 costarricenses y hubo una enorme cantidad de heridos, por supuesto, y todo el pueblo, también una parte importante, sucumbió por la epidemia del cólera que los soldados trajeron de Nicaragua, de Rivas, de manera que fue grandes costos económicos enormes y también costos sociales, costos materiales y costos humanos, lo que costó esa gran guerra. Y es injusto que los costarricenses a estas alturas, en el siglo XXI, no nos digan cuál fue la trascendencia. Se mantiene dentro de un calendario escolar como una fecha simple, el 11 de abril, el día de Juan Santa María, quemó el mesón, que nadie sabe qué es, la batalla de Rivas. Mucha gente, me atrevo a decir, la mayor parte de los costarricenses no saben dónde está Rivas. Aún en Alajuela, hay alajuelenses que el 11 de abril ponen una página web donde aseguran que lo que se quemó fue la casona de Santa Rosa, ¿verdad? O sea, que Juan Santa María quemó la casona de Santa Rosa, ¿verdad? O sea, tienen una ausencia total geográfica de dónde está Rivas de Nicaragua y la confunden con Santa Rosa. De manera que hasta esos extremos hemos llegado con nuestra comprensión histórica y por eso creo yo que es necesario que retomemos esa campaña del 56, nuestra más importante gesta heroica, libertaria de todo un pueblo que fue a la guerra sin pedir nada a cambio y salieron triunfantes de ese gran conflicto. Por favor, háganos un recuento histórico de la contienda militar, desde el llamado a las armas hasta la conclusión. Bueno, el llamado a las armas viene en febrero de 1856, cuando justamente en Nicaragua ocurría algo muy interesante y es que la guerra civil que los nicaragüenses habían protagonizado desde los tiempos de independencia se había terminado. Y se había terminado porque William Walker había llevado pues una serie de mercenarios y luego se engrosó en un ejército extranjero que junto con los leoneses del norte, de León de Nicaragua, vencieron a los granadinos del sur. Y entonces William Walker logró pacificar Nicaragua y ahí hizo un gobierno de unidad nacional, o sea, sentó en la misma mesa de gobierno a los enemigos toda la vida, a los granadinos y leoneses, y los obligó a conformar un solo gobierno. Y por supuesto, él era el ministro de la guerra, o sea, él era el jefe del ejército, y nombró a don Patricio Rivas, que era un nicaragüense leonés, pues para que fuera el presidente, nombrado a dedo. Y don Patricio Rivas pues se alió con William Walker y la idea de don Patricio era justamente una vez pacificada Nicaragua, proceder con el gran proyecto de los Estados Unidos que era construir un canal interoceánico que tenía que comenzar en Greytown, en San Juan del Norte, en la desembocadura del río San Juan y hasta el Istmo de Rivas, justamente hasta San Juan del Sur. Y eso implicaba pues un proyecto enorme de ingeniería porque tenía que expandirse hacia adentro del Istmo de Rivas 30 kilómetros y 30 kilómetros dentro del territorio de Costa Rica. De manera que era una obra enorme y necesariamente don Patricio Rivas, los leoneses y los granadinos en ese momento y el mismo William Walker entendía que tenían que quitarle a Costa Rica todo el Golfo de Nicoya y todas las llanuras del norte
en una sola línea recta desde la desembocadura del Tempisque hasta Matina. Es decir, ese era el territorio que necesitaban para el canal interoceánico y por tanto para William Walker no había marcha atrás. Tenían en algún momento, aunque de haber convencido al presidente Mora de que hiciera un pacto con Nicaragua, pues siempre hubiéramos perdido todos esos territorios. De manera que William Walker sabía o presentía que Mora no lo iba a aceptar. A pesar de eso le hizo la oferta de que se unieran, de que hicieran un tratado comercial con los Estados Unidos y por supuesto Mora, que ya Costa Rica exportaba mucho café a Inglaterra, pues le dijo no, eso es perder nuestro territorio, perder nuestra soberanía de un territorio que además nunca fue de Nicaragua, siempre fue de Costa Rica, como era el partido de Nicoya y las llanuras del norte. Y ahí vinieron las proclamas del presidente Mora llamando a las armas, porque antes de que Walker pudiera avanzar alguna amenaza de guerra, el presidente Mora entendió que era un hecho. Ya Walker pretendía, como jefe del ejército de Nicaragua, pues lanzar una invasión sobre el Guanacaste, como efectivamente ocurrió en marzo del 56. Entonces, a fines de febrero del 56, Mora pues convoca al ejército, un ejército que ya teníamos, un ejército que fue entrenado varios años antes sin saber que iba a haber una guerra por asesores alemanes, prusianos, que vivían en Costa Rica, grandes militares, y ellos capacitaron en vuelta de 3 años al ejército de Costa Rica, lo convirtieron en un ejército competitivo, en un ejército capaz de desenvolverse muy bien, con gran experticia en una guerra, en un conflicto, y prepararon al ejército de Costa Rica, 5,000 soldados muy bien preparados, y a partir de ahí, Mora, 2 años antes, compró armamento de última tecnología en Inglaterra, fusiles Enfield 53, que eran los primeros que usaban bala Minié, o sea, la bala cónica y no el balín redondo, que era el que se usaba desde los mosquetes de la época de la colonia. De manera que Costa Rica inauguró las armas de última tecnología en América Latina. Solo Costa Rica, hasta 1870, Argentina compró armas iguales, ¿verdad? De Enfield 53 con bala Minié. Así que Costa Rica pues, fue el primer país que los inauguró y con ese armamento, 2.500 fusiles, 8 cañones de guerra, habituallamiento militar, todo eso Inglaterra se lo vendió a Costa Rica y cuando se vino la guerra, pues Mora sabía que tenía un gran ejército, una gran conducción militar, grandes instructores prusianos y que el país estaba totalmente deseoso de ir a defender la patria. Y entonces ahí fue cuando el 4 de marzo del 56 salieron las tropas de Cartago y San José de la Plaza Mayor, del Parque Central hoy en día, y de ahí pasaron por Heredia, Alajuela, se iban uniendo los soldados y llegan a Punta Arenas 8 días después. Todo el ejército, un ejército de 4,000 soldados con 100 carretas llenas de medicinas, de comida, de armamentos. Sí, es decir, era una cosa, yo a veces me imagino, ¿verdad? Lo grandioso que debe haberse visto, ¿verdad? Ese ejército con 100 carretas tiradas por mulas y algunas por bueyes, ¿verdad? Sobre todo las de armamento, que eran las más pesadas. Y todo ese material estuvo en 8 días en Punta Arenas. Y en Punta Arenas, Mora y el Estado Mayor deciden dejar una división de soldados, 1,000 soldados quedan en Punta Arenas por el temor de que desde San Juan del Sur Walker pudiera mandar una fuerza armada y entrar por Punta Arenas. De manera que dejaron una división armada de 1,000 soldados y los otros 3,000 soldados siguieron el rumbo hasta Liberia. En Liberia, el 13 de marzo del 56, pues se encuentran las fuerzas militares de Costa Rica en la Plaza Mayor de Liberia y ahí en tiendas de campaña acampan mientras se toman decisiones. Los espías que el gobierno de Costa Rica tenía o el ejército, sobre todo espías liberianos y algunos nicaragüenses, pues le dijeron al presidente Mora que ellos ya habían detectado a las tropas filibusteras que ya estaban en territorio costarricense, no los podían ubicar exactamente, pero sabían que ya los habían visto cruzando la frontera, no en Peñas Blancas, sino por la costa, o sea, por la bahía de Santa Elena, y que estaban ya en territorio guanacasteco. Entonces el Estado Mayor decidió
pues comisionar al hermano del presidente, al general de carrera, José Joaquín Mora Porras, para que saliera con un batallón de soldados que ellos le llamaban Batallón Guardia de la Constitución, así se llamaba el batallón, un batallón de 700 hombres, entre infantes, o sea, infantería y caballería, con 2 cañones, y emprender la búsqueda de los filibusteros. Y el reto del general Mora era saber exactamente a dónde estaban y que no les robaran la vuelta, porque el camino de mulas, que era la carretera que actualmente pasa por Guanacaste y llega hasta Nicaragua y atraviesa todo Centroamérica, era un camino, pero obviamente el general Mora no sabía en esa inmensidad de haciendas ganaderas que habían a la derecha y a la izquierda del camino, como Los Ahogados, por ejemplo, Santa Rosa, la finca de la hacienda del Pelón de la Altura, etcétera, en cuál de todas podían estar los filibusteros. Así que decidió mandar a un grupo de exploradores del ejército. Los exploradores regresaron al día siguiente a todo galope, diciéndole que habían encontrado huellas de tacón cuadrado, de bota tejana, y que habían visto algunas huellas de cascos de caballos, y que también de pisadas en general, y que para ellos esos eran los filibusteros y que podían estar en una de las dos haciendas, en el Pelón de la Altura o en Santa Rosa. De manera que el general Mora tomó casi que la moneda por cara o cruz y decidió pues arriesgarse y entrar a Santa Rosa. Los que conocemos Santa Rosa sabemos que hay que meterse en un camino a mano izquierda del camino de la carretera, o menos que ese camino es que lo lleva uno hasta la explanada donde están los corrales y donde está pues la casona de Santa Rosa. Pues eso hizo el general Mora y efectivamente, antitos de las 4 de la tarde del 20 de marzo, llegaron a la explanada y pudieron constatar que ahí estaban los filibusteros. Ahí es donde se da la famosa batalla de Santa Rosa el 20 de marzo. Claro, los filibusteros no pudieron hacer frente al poderío costarricense porque William Walker no previó estratégicamente qué tan fuerte era Costa Rica militarmente. Entonces Walker decide mandar una fuerza de 280 hombres que le llamaban infantería ligera, o sea, que eran gentes inclusive algunos de a pie, otros de a caballo, pero que usaban armas cortas, no llevaban artillería pesada, nada que se pareciera, tal vez pensando en que les era más fácil moverse y que no iban a encontrar ninguna fuerza militar hasta llegar a Liberia. ¿Y cuál era la misión de Louis Schlesinger, que era el coronel comandante de las fuerzas filibusteras? La idea, el plan y las órdenes que él tenía era llegar hasta Liberia. Una vez llegar hasta Liberia y tomar la ciudad de Liberia militarmente, enviar un comunicado a William Walker por medio de un correo a caballo, diciéndole que ya había sido tomado Liberia y que por tanto William Walker ya podía hacer efectivo un mapa que había hecho, donde le comunica al Congreso de Estados Unidos que ya el Guanacaste y la zona del norte de Costa Rica han sido tomadas como territorio nicaragüense para poder empezar a probar el canal interoceánico. Esa era lo que Schlesinger pretendía hacer llegando a Liberia. Lo que ni Walker ni Schlesinger se imaginaban es que en Liberia estaba el ejército de Costa Rica. O sea, que ya habían 3,000 soldados ahí esperándolos, ¿verdad? Y ellos solo tenían 280. De manera que, bueno, ni siquiera llegó a Liberia, porque en Santa Rosa fue detenido por los 700 soldados del batallón Guardia de la Constitución del general Mora y fueron aniquilados en 14 minutos, ¿verdad? Es decir, los que Schlesinger y todos los comandantes salieron huyendo en los primeros 3 minutos de batalla porque supieron que era una avalancha, una fuerza militar que ellos no podían contener y dejaron solo 50 o 60 filibusteros que por supuesto no sabían que estaban solos ahí y todos los demás salieron huyendo por detrás de la casona. De manera que la batalla de Santa Rosa se gana en poco tiempo, en 14 minutos, y fue un gran triunfo para Costa Rica, el primer gran triunfo, mientras que Schlesinger y los que lograron pasar la frontera llegaron a Granada y le dijeron, Schlesinger le dijo a Walker
Qué bueno que ellos se habían enfrentado a tropas francesas. O sea, que un ejército francés completo era el que estaba en la frontera, que él no sabía dónde había conseguido Costa Rica tropas francesas, ¿verdad? Pero que Francia estaba ayudando a Costa Rica y que fue tal el poderío militar francés que los derrotaron. Entonces Walker que no era nada tonto, Walker publicó un libro que yo lo tengo, que se llama La Guerra en Nicaragua, donde Walker dice que él le comentó a Lessinger y le dijo, mire, Lessinger, usted es un cobarde, le dijo, aunque fuera cierto eso de los franceses, usted debe haber muerto ahí en la batalla, como un soldado, como un hombre, como un héroe, y no salir huyendo como un cobarde y como un ratón, así le dijo. Y entonces Walker condena a muerte a Lessinger y le dice, porque a Walker le dijeron que ya Mora y el ejército ya después de Santa Rosa había entrado a Nicaragua, ya estaba en Zapuada, de Nicaragua, ¿verdad? Con una fuerza militar muy grande. Y entonces Walker le dice a Lessinger, mire, yo voy a ir a enfrentar personalmente a Mora y a los ticos. Dice, y usted prométame que no se va a salir de Granada, porque cuando venga yo personalmente lo fusilo, le dijo. Entonces Lessinger le dijo, vaya tranquilo, yo lo espero aquí. Le doy mi palabra que no me voy a ir, yo me quedo acá esperando a usted. Y Walker salió exactamente el 8, el 9 de abril del 56, sale de Granada, William Walker con 1.200 hombres, con 1.200 filibusteros y 200 nicaragüenses leoneses, rumbo a Rivas para detener a Mora. Y por supuesto, por un lado salió William Walker y el Lessinger por el otro lado se salió huyendo, ¿verdad? Nunca más se lo volvió a ver. El Lessinger no se sabe qué se hizo, se perdió en la historia, pero es un hecho que no esperó a Walker para que lo fusilara, ¿verdad? Se fue. De manera que Walker tampoco posiblemente esperaba que lo esperara, ¿verdad? Él sabía que no, pues lo que no lo iba a esperar. O sea, que era simplemente un decir. De manera que Walker llega en los alrededores de Rivas, en un lugar que es justamente cerca del camino que conduce a Granada, que hay todavía hoy en día, hay como unos bosques, es un área muy frondosa, y ahí desde el día 10 en la noche, ya cerca de las 11 de la noche, Walker y sus tropas habían llegado y se habían escondido en la maleza, esperando noticias de qué estaba pasando en Rivas. Él sabía que Mora y el ejército de Costa Rica ya estaban en Rivas, que habían sido invitados por el alcalde de Rivas, pero no sabía Walker cuántos soldados eran exactamente. Y entonces los espías nicaragüenses a favor de Walker le dijeron que Mora había entrado con 900 soldados, solo con 900 soldados, cosa que era cierta, que había entrado a Rivas, pero que, pero que al día siguiente, o sea, el día 11, a las 6 de la mañana, 400 de esos 900 soldados iban a salir a una inspección en las afueras de Rivas. Y era un famoso, el batallón Santa Rosa, así le llamaban. Y que entonces Rivas iba a quedar solo con 500 soldados costarricenses, que estaban, o sea, en la mañana, si no esperaban ningún ataque, estaban desprevenidos y que era el momento ideal para atacar. De manera que William Walker, considerando esas condiciones, que el batallón Santa Rosa iba a salir de inspección y que solo 500 soldados iban a ver en el centro de Rivas, decidió atacar con sus 1.200 soldados en un factor sorpresa. Y así lo hizo. De manera que el 11 de abril a las 7 de la mañana, minutos más o menos, ingresa por la iglesia, ¿verdad? Por el oeste, y entran a toda carrera cubriendo 4 calles que son la ciudad de Rivas. Y adelante, sobre la calle del Cabildo, que es una calle, la calle principal que conduce de la iglesia al centro, donde están el famoso mesón de Guerra y el mesón de López. En realidad, los mesones eran hoteles, ¿verdad? O sea, en términos coloniales, un mesón es donde la gente comía y era como un hotel, ¿verdad? Un hostal que llaman los españoles. Y entonces ahí comían, dormían y seguían. Era un hotel de paso. En términos de colonia se llamaba mesón. Entonces Francisco Guerra era el dueño de ese famoso mesón de Guerra
y el otro era Mesón de López, que estaba enfrente, del otro lado de la calle. Así que en esa calle, se llama la calle del Cabildo, el presidente Mora estaba a 3 cuadras de la iglesia, con su estado mayor, y todos los soldados estaban durmiendo, estaban realmente desprotegidos, solo con unos cuantos centinelas que tampoco lo esperaban. Entonces Walker entra a toda velocidad. Yo hice toda una reconstrucción de la batalla allá en Rivas. O sea, fui con unos arqueólogos, con unos colegas, estuvimos 8 días en Rivas reconstruyendo la batalla del 11 de abril y podemos medir los tiempos de ingreso, ¿verdad?, de los filibusteros y el tiempo de respuesta de los costarricenses, y efectivamente Walker en la batalla de Rivas ingresa realmente por 3 calles, pero la calle del Cabildo, los primeros que entran eran los leoneses nicaragüenses, y llevando al mando a un cubano llamado José Machado, que era un independentista cubano que estaba aliado con otro independentista cubano que se llamaba Narciso López. O sea, estos querían independencia de Cuba, de España, pero se hicieron filibusteros y creyeron pues que ayudando a William Walker y a la causa sureña de Estados Unidos pues iba a responder pues entrando a una guerra con España, cosa que pasó hasta finales del siglo XIX, ¿verdad? Pero en ese momento José Machado, este cubano, pues iba a caballo adelante de las tropas leonesas a toda velocidad, y entre la iglesia y el mesón de guerra habían exactamente 300 metros. O sea, yo he calculado que ese trayecto, ellos lo hicieron en minuto y medio. En minuto y medio atravesaron 300 metros a caballo y a pie los nicaragüenses, pero no contaron con que el centinela que estaba en la calle del ejército de Costa Rica estaba con un oficial llamado José María Rojas, un capitán del ejército. Entonces José María Rojas, donde vio venir a Machado con una bandera de Cuba y los leoneses con la bandera de Nicaragua, venían a 200 metros de donde ellos estaban. Entonces le pidió el rifle al centinela. Era un rifle Minié, era un M53 Minié, y el mismo Rojas se paró en media calle, ¿verdad? Apuntó con todo cuidado, y cuando tenía a 100 metros de distancia al cubano, le soltó el disparo y le dio en la frente. Y entonces el cubano dio media vuelta y cayó muerto. Y mientras con el revólver, el centinela mató al caballo. Y atrás todos los nicaragüenses se asustaron, ¿verdad? Y ya no tenían su líder, y entonces se desviaron, se fueron por las calles, se olvidaron de la guerra de favor de Walker, ¿verdad? Y se perdieron, o sea, se neutralizaron totalmente. Eso hizo que las tropas de Walker, de filibusteras que venían atrás, se vieran un poco retrasadas. Entonces, ante el oír los disparos, los comandantes que estaban descansando en las casas y los soldados salieron a la calle, y en menos de un minuto tuvieron que organizarse para hacer un frente que detuviera en las 3 calles a los filibusteros. Claro, esa batalla de Rivas, que la celebramos el domingo, esa batalla duró 12 horas. O sea, terminó en la madrugada del día siguiente, 12 de abril. ¿Verdad? Es una batalla terriblemente sangrienta. Costa Rica ahí efectivamente perdió en batalla 140 soldados heroicamente y 320 heridos, que luego algunos murieron por la gravedad de las heridas, ¿verdad? Y luego se presentó el cólera y mató 491 militares, de manera que mató más gente el cólera que Walker, pero la batalla duró 12 horas. En Rivas, Costa Rica ganó esa batalla, efectivamente. Walker no contó, se dio cuenta del poderío militar de Costa Rica, y Walker en la madrugada del día 12 decide retirarse de Rivas, porque ya le habían matado 14 oficiales de su ejército, tenía más de 150 muertos, él ya en ese momento, y cada soldado tenía menos de 3 municiones. Así que Walker les dice: todo el que pueda caminar, sígame, porque no podemos
permitir que se haga de día, los ticos nos van a hacer trizas acá, y entonces decide huir hacia Granada. ¿Verdad? Repito, entró con 1.200 hombres y al final termina entre heridos y muertos, sumaban más de 600 que estaban ahí, de manera entonces que sale de Rivas con unos 350 hombres, la mayoría con algún tipo de herida, porque se podían mover sin municiones, dejando botadas las armas y salen huyendo. De manera que Costa Rica pues se toma toda la ciudad de Rivas el día 12, se comprueba que Walker ya no está, se capturan algunos filibusteros que son fusilados ahí mismo, y el presidente Mora hace un informe, se cuentan los muertos, los heridos, y ahí pues la batalla de Rivas pues ya se da por ganada. Pero la batalla de Rivas, recordemos que al presentarse el cólera, le impide a Mora su plan original, que era ir con todo su ejército hasta Granada y tener enfrentar a William Walker en Granada, en una gran batalla donde se definía todo, el todo o el nada. Decía, se perdía todo, se ganaba todo. De manera que para Mora, de no haberse presentado en la epidemia del cólera, habría implicado pues ir con su ejército completo, no con los 900 hombres que él había entrado, porque él había mandado 300 a San Juan del Sur y 300 al puerto de la Virgen, un puerto en el lago de Nicaragua, que luego se unieron a la batalla, y eso le dio gran fortaleza a Costa Rica, pero poder unificar su ejército, y entonces habrían perseguido a Walker y posiblemente en Granada los hubieran vencido. Pero bueno, el cólera se encargó de que no fuera así, y más bien le dio un respiro a William Walker, porque cuando termina la batalla de Rivas, obviamente Walker se queda sin amenaza del ejército de Costa Rica, y William Walker gobierna Nicaragua a su antojo, y en julio del 56 se hace elegir presidente de Nicaragua. Presidente de Nicaragua en unas elecciones fraudulentas, donde él pasa la ley de que solo pueden votar, ¿verdad? En las elecciones de Nicaragua solo votan los que hablan inglés, nada más. Eso dejaba por fuera totalmente al 99.99% de los nicaragüenses, ¿verdad? Así que solo votan los filibusteros, y él es electo por abrumadora mayoría presidente de Nicaragua. Y entonces sus aliados nicaragüenses, don Patricio Rivas, los leoneses, se dan cuenta que es un gran enemigo realmente, que nunca fue su aliado, y lo acusan de traidor, y se van a León y como enemigos de Walker, y organizan una guerra, ya se unen a la guerra contra William Walker, y William Walker se queda solo con los norteamericanos. O sea, los nicaragüenses se apartan, y ahí es donde Centroamérica, el resto de Centroamérica entra a la guerra en julio del 56. Pero ya para ese momento, ya Costa Rica está pensando, ya el cólera está bajando en Costa Rica. En agosto del 56 el ciclo del cólera disminuye, prácticamente se cierra el ciclo, o sea, se muere el 8% de la población, se mueren los que se tienen que morir, los demás sobreviven, de manera que Costa Rica se repone en agosto del 56, y Mora organiza la segunda campaña. La segunda campaña es la vía del tránsito, o sea, poder tomar el río San Juan, porque Mora y el Estado Mayor, sus generales, sabían que por el río San Juan es por donde William Walker recibía todos los refuerzos de Nueva York. O sea, los barcos eran enviados de Nueva York con armamentos, con nuevos reclutas, ¿verdad? Llegaban a Greytown, que es San Juan del Norte, en la desembocadura del San Juan, y desde ahí por el río San Juan hasta Granada, y Walker recibía dinero, recibía reclutas, recibía armamentos, de manera que ellos se dan cuenta que si le cortan el paso de suministros y de reclutas, ahí comienzan a asfixiar a William Walker, y entonces deciden organizar la vía del tránsito. En ese momento, Mora recibe una solicitud de un gran capitalista norteamericano, Cornelius Vanderbilt. Vanderbilt era, pues, era el gran magnate de los ferrocarriles de Estados Unidos. Todos los ferrocarriles del medio oeste y del oeste, y también del norte de Estados Unidos, habían sido construidos por Vanderbilt. Él era el magnate de los ferrocarriles y tenía una empresa naviera
que era la compañía accesoria del tránsito que llevaba pasajeros de Nueva York a California a través del río San Juan de Nicaragua, y tenía una gran empresa llamada la Pacific Mail, que era la empresa que llevaba correos desde Estados Unidos a toda América Latina. Vanderbilt era el hombre más rico de Estados Unidos en ese momento. Y Vanderbilt era enemigo mortal de Walker, porque en primer lugar no era sureño, era un yanqui del norte, era neoyorquino, y William Walker le había quitado los barcos de la compañía del tránsito. O sea, los barcos que eran de Vanderbilt, de la empresa accesoria del tránsito, Walker se los había quitado y los había puesto al servicio del filibusterismo. De manera que Vanderbilt estaba furioso con Walker y le mandó una carta a Mora diciéndole que cuente con el apoyo de él para derrocar a William Walker, que es un usurpador, y entonces le ofrece los servicios de un experto marino llamado Sylvanus Spencer, un norteamericano experto en pilotear barcos del río San Juan, y que con él, con Spencer, Costa Rica iba a tener una gran guía, un gran conocedor del río San Juan, de todos los puertos, para poder auxiliar a Costa Rica en ese plan de tomar el río. Y por supuesto Mora le da las gracias y lo acepta. De manera que Spencer, Sylvanus Spencer, llega a Costa Rica en octubre del 56 y se pone a las órdenes de Mora. Inmediatamente lo integran a las columnas que ya están por salir de San José para irse a combatir justamente al río San Juan. Así es que en noviembre del 56 parte la segunda campaña, la campaña del tránsito, donde el presidente Mora envía el Estado Mayor, no Mora, el Estado Mayor decide mandar 200 soldados seleccionados, o sea, soldados que eran lo que hoy llamaríamos en un ejército fuerzas especiales, ¿verdad? O sea, soldados, preferiblemente gente de la zona norte, gente que conociera lo que era desenvolverse en la montaña, o sea, conocedores de las montañas de San Carlos, ¿verdad? Que no le temían, que estaban acostumbrados a las lluvias, ¿verdad? Esos temporales tremendos que habían en San Carlos en invierno, y gente que fueran expertos nadadores, que pudieran nadar en los ríos crecidos de San Carlos y de Sarapiquí, y gente que conociera la zona muy bien. De manera que 200 soldados seleccionados son enviados con el mayor Máximo Blanco, ¿verdad? Y el mismo Spencer, que son los que comandan el batallón, y entonces salen de San José y por la ruta Vara Blanca y toda esta ruta, la vieja ruta de Sarapiquí, logran llegar a Puerto Viejo de Sarapiquí, y ahí pues toman unas lanchas en el río San Juan, y una parte se va por el río San Juan, perdón, por el río Sarapiquí, y otra parte se va por el río San Carlos, y entonces le dan la vuelta por el río, saliendo al río San Juan, desde San Carlos al San Juan, y se unen las dos fuerzas muy cerca del puesto de la Trinidad. La Trinidad es el punto donde desemboca el río Sarapiquí en el río San Juan. Ahí había un puesto filibustero. Había un puesto filibustero de 60 guardianes filibusteros que tenían la misión de custodiar a todos los barcos que salían y que entraban y que pasaban por ese punto. De manera que las dos fuerzas de costarricenses se unen 1 kilómetro antes de llegar ahí, en el monte, en la montaña, y llegan muy sigilosos por detrás y dan un gran asalto militar y toman por sorpresa a los filibusteros que están desayunando en ese momento, y los 60 filibusteros tratan de reaccionar, pero los costarricenses son más rápidos y los logran eliminar, los matan a todos los filibusteros, los logran matar y toman la posesión de la Trinidad. Tomado el puesto de la Trinidad, ellos se dedican a hacer balsas. Unas balsas porque la siguiente misión es más delicada todavía. La siguiente misión que el mayor Máximo Blanco tenía y que pudo abrir hasta ese momento era un sobresellado donde se le ordena ir hasta la desembocadura del río San Juan, en lo que llamaban Greytown, ¿verdad? Que es la de San Juan del Norte, en el Atlántico, y tomar todos los barcos
que William Walker tenía. O sea, todos los barcos de vapor que eran de Vanderbilt, que eran 7 barcos, tenían que ser tomados por los costarricenses. Y entonces, bueno, era una misión muy peligrosa. Construyen balsas y 40 soldados de Costa Rica se van en esas balsas, en 5 balsas, y se van remontando el río San Juan, ¿verdad?, hasta la desembocadura. No sé cuánto tiempo habrán durado en eso. Yo hice ese recorrido en una lancha de motor, desde la Trinidad hasta la desembocadura del San Juan, y tardamos 4 horas en una lancha de motor. O sea, al cabo de las 4 horas entramos a la bahía de San Juan del Norte. Bueno, en esa época no sé cuánto les pudo haber llevado con remos, posiblemente unas 12 horas o tal vez más, pero tenían que llegar de noche, de madrugada, para no ser detectados. Entonces, cuando ellos llegan a la bahía, lo primero que hace el mayor Máximo Blanco es que les ordena que recojan una serie de zacate, o de unos zacates muy largos que hay en unos pantanos que están cerca de ese lugar, y entonces se cubren con ese zacate y dejan que la corriente lleve las balsas, como si fueran montículos de zacate, hasta los barcos filibusteros. Y cuando llegan eran las 2 de la mañana. Efectivamente, los 5 barcos son pegados a los 7 barcos filibusteros. Las 5 balsas pegan con los barcos filibusteros que estaban anclados todos juntos, y a la orden del Máximo Blanco, todos los 40 soldados saltan a los barcos y ponen manos arriba a los pocos filibusteros que estaban despiertos y toman los 7 barcos. Toman los 7 barcos, ¿verdad? Eso sin disparar un solo tiro. Y entonces, claro, los filibusteros todos asustados, no sabían qué estaba pasando. Entonces el Máximo Blanco les dice: son ustedes prisioneros del Ejército Expedicionario de Costa Rica, a que está en guerra con el filibusterismo. Y entonces los filibusteros deponen las armas, se dan por rendidos, y Máximo Blanco se posiciona de los 7 barcos de Vanderbilt. Esos 7 barcos eran barcos de vapor, ¿verdad?, pequeños barcos de vapor que llevaban pasajeros. Más o menos le cabían entre 50 y 100 pasajeros a cada barco de esos. De manera que con el auxilio de Spencer, ponen a funcionar los barcos, porque recuerden, hay que recordar que ninguno de los costarricenses era piloto de navío. O sea, no sabían cómo se manejaban esos barcos, ¿verdad? De manera que Spencer tiene que ir de barco en barco diciendo: usted va a ser el operador de este barco y tiene que hacer esto y darle vuelta y aplicar esta palanca, ¿verdad? Y poner el barco en dirección. Y bueno, y entonces toman los 7 barcos y se los traen hasta la desembocada, hasta el Sarapiquí. Y es fabuloso porque los 7 barcos son tomados por Costa Rica el 22 de diciembre del 56. O sea, en la Navidad del 24, el 24 de diciembre, el 23 de diciembre, perdón, fue que tomaron los barcos. El 24 de diciembre, ahí en la desembocadura del río San Juan, en Greytown, los soldados de Costa Rica, los 40 soldados, celebran la Navidad con unas botellas de vino que estaban en las bodegas de uno de los barcos de los filibusteros. Entonces se sirven vino del que encontraron ahí, celebran la Navidad, y en la madrugada de ese mismo día, pues comienzan, o sea, amanecer 25 de diciembre, toman el camino otra vez para el río Sarapiquí. Cuando ellos llegan al Sarapiquí, a la desembocadura del río San Carlos, ya el general José Joaquín Mora, los estaba esperando con su fuerza militar de 1,600. Entonces los 1,600 soldados que venían atrás con el general Mora, se montan en los 7 barcos, y esos 7 barcos se distribuyen por el río San Juan, toman Castillo Viejo, que es una fortaleza que todavía está ahí, y luego el fuerte de San Carlos de Nicaragua, que es donde entra el lago al río, el fuerte de San Carlos, y Costa Rica toma toda la vía del tránsito, toma todo el río San Juan, a pesar de que William Walker manda fuerzas filibusteras importantísimas,
manda un batallón de 400 filibusteros al mando de un general Titus para que recupere por la fuerza esos puestos y no lo pueden hacer. O sea, no logran vencer a Costa Rica. Costa Rica se posiciona en Río San Juan y ya en marzo del 57, el general Mora y la fuerza de Costa Rica pasa a las islas de Ometepe, o sea, en el lago de Nicaragua, participa en las batallas de San Jorge, de Granada, con los ejércitos centroamericanos, y ahí es donde John Walker se ve sitiado, se refugia en Rivas de Nicaragua, y ahí en Rivas se da la tercera batalla de Rivas, que es donde él se rinde en mayo del 57. Pero es una batalla que dura desde fines de marzo hasta el 1 de mayo, de un sitio de los aliados contra William Walker. Y en mayo del 57, el 1 de mayo, William Walker se rinde y ahí termina la guerra, después de 14 meses de guerra. Pero la segunda campaña es justamente gloriosa, ¿verdad? Tiene acciones militares que los que saben de milicia se quedan sorprendidos. Cuando yo les contesto a los soldados del Salvador, que les di la charla del ejército del Salvador, de cómo fue la estrategia militar, ellos me decían, nosotros siempre hemos creído, dicen que los ticos no saben nada de milicia, porque no tienen ejército. Bueno, así es, no sabemos nada de milicia, ¿verdad? Dice, pero qué soldados más extraordinarios tenían para el 56, para 1856, decían ellos. ¿Con quién les enseñó esas estrategias militares, verdad? De hacer asaltos de ese calibre, ¿verdad? De fuerzas especiales de primer orden. Bueno, todavía es un misterio quién se los enseñó, pero yo tengo la sospecha de que todo eso lo aprendieron de los prusianos, ¿verdad? De los militares prusianos que los entrenaron. Pero así termina la campaña del 56, una guerra de 14 meses, de año y medio, ¿verdad? Con grandes y gloriosísimas batallas que desgraciadamente los costarricenses no conocemos. Y solo el 11 de abril nos dicen que es el día de Juan Santamaría. Y entonces cuando los costarricenses creemos que Juan Santamaría salvó a Costa Rica porque venció a William Walker, pero eso fue el 11 de abril del 56. Y toda la campaña del tránsito, ¿verdad? Y todo lo que pasó hasta mayo del 57, un año después, nunca existió. Entonces ahí es donde la historia entra en un sinsentido, ¿verdad? Y entonces nuestro sistema educativo nunca ha sabido cómo resolver el problema, ¿verdad? Porque seguimos atenidos a que Costa Rica, esa guerra, fue algo que una sola persona pudo resolver por sí misma y por eso es héroe nacional, cosa que no es cierta, ¿verdad? Es decir, yo creo que es un gran insulto a la memoria de nuestros héroes el suponer que un solo soldado pudo haber salvado a Costa Rica, ¿verdad? Pero esa es, a grosso modo, pues, y con todo el detalle que me permitía hacer, ¿verdad? La campaña del 56. Los héroes, o lo que se ha denominado los héroes olvidados, y quienes Yes. lideraron a esos héroes: Juanito Mora, José María Cañas, Pancha Carrasco, el padre Francisco Calvo. Por supuesto, y hubo otros ahí, Raimundo Mora, hubo sacerdotes que murieron en la campaña, ¿verdad? El padre Bruno Córdoba. Habían varios sacerdotes que murieron, realmente dieron su vida en la campaña, ¿verdad? ¿Cuál fue el papel tanto en la convocatoria a las armas como en la misma contienda bélica, conociendo que vivíamos en una Costa Rica sin internet y con medios de comunicación en esa época? Claro, claro. Eso es muy interesante porque nos remite a lo que es la transmisión de mensajes orales, ¿verdad? Y por supuesto, por eso al principio decíamos que el pueblo de Costa Rica entendió plenamente lo que el presidente Mora estaba tratando de decirnos, ¿verdad? O sea, Costa Rica está en peligro, ¿verdad? Si no nos movemos ya, si no hacemos un gran sacrificio supremo, lo vamos a perder todo, ¿verdad? La libertad, la soberanía, las familias, nuestra religión, lo vamos a perder todo. De manera que esa comunicación directa de boca en boca es justamente lo que hizo que desde los púlpitos de las iglesias,
desde los domingos de mercado que habían en las plazas mayores de los pueblos, en fin, la misma comunicación entre las familias, que recordemos que en esa época las familias eran muy numerosas. Digamos, una familia normal podía tener 5, 6 o hasta 10 hijos, ¿verdad? De manera que toda esa gente tenía la gran capacidad de tener un nivel de comunicación, ¿verdad? Muy cercano, y además todos comprendían el gran peligro en el que Costa Rica estaba, y lo importante es que nadie agachó la cabeza, nadie hizo la del avestruz de meter la cabeza en la tierra, al contrario, todos trataron de aportar lo mejor que ellos, y hasta las mujeres, ¿verdad? Veamos el ejemplo de Pancha Carrasco, ¿verdad? Que fue a esa guerra acompañando al presidente Mora, y ella lo dice así en la solicitud de pensión en 1888, ¿verdad? Es decir, así como ella fue la única mujer que fue a esa campaña, claro, no porque las demás no quisieran, ¿verdad? Sino porque en realidad Costa Rica necesitaba que las mujeres, ya que muchos de los hombres no iban a poder quedarse en las labores de la cosecha cafetalera, de hacerle frente a las haciendas, a pequeñas y grandes. Entonces, evidentemente, los hijos mayores, ¿verdad? Que no cumplían, digamos, que podían tener 15 años o menos, porque pues, si tenían 15 años o más, estaban en edad de enrolarse en el ejército, pero tenían que conocer, perdón, es que me está sonando el teléfono. Y ahora sí, perdón, me sonó el teléfono sin esperarlo. Sí, le decía que para mí esa capacidad y ese involucramiento del pueblo, ¿verdad? Hombres y mujeres, porque yo tengo testimonios escritos realmente de las mujeres que incluso muchas de ellas piden la pensión de guerra del papá, o la pensión de guerra después de la campaña nacional, el gobierno les da una pensión de guerra, y entonces muchas de las mujeres tienen que hacer la pensión de guerra de su esposo muerto, de su papá que murió en campaña, en las batallas, o que quedó inválido, y de su esposo, de su hermano, de alguien. Y entonces esas mujeres hacen cartas dirigidas al presidente Mora, ese era el requisito, pidiendo la pensión de guerra, y tenían que aportar pruebas de que efectivamente su familiar había estado en la guerra. Entonces, cada persona solicitante de pensión tenía que adjuntar un documento escrito por la máxima autoridad militar, digamos, del Estado Mayor o de la comunidad donde vivía, dando fe de que efectivamente su pariente había muerto o había quedado inválido, que había combatido en tal batalla, en tales batallas, y que daban fe de eso. De manera que con la carta más esa certificación, pues el presidente le ponía un visto bueno o lo rechazaba, pero le ponía un visto bueno con su firma, y lo mandaba a que la comandancia del Estado Mayor analizara el caso, y ellos eran los que determinaban si se le daba la pensión o no. Si tenía razón o no tenía razón, consultaban los datos, veían el libro de actas si estaba inscrito o no estaba inscrito, porque muchos combatientes nunca estuvieron inscritos. O sea, se unieron a la guerra, ¿verdad? Cuando el ejército iba de camino. De manera que tuvieron que hacer constar que sí fueron soldados, aunque no estuvieran inscritos de antes. Así que eso incluso para mí fue un problema, porque hey, no podía tenerme solo a los nombres inscritos, porque me aparecieron nombres que no estaban en ninguna parte, y sin embargo habían sido soldados, ¿verdad? De manera que el papel de la mujer en ese sentido, digamos, de respaldar la guerra, de darse cuenta de que era una misión absolutamente, que involucraba a todos los costarricenses sin distingo de género. Y estoy seguro que si de haber aceptado mujeres en el ejército, cosa que no pasaba en ninguna parte del mundo en esa época, ¿verdad? En ninguna parte del mundo,
pues estoy seguro que el ejército había duplicado la cantidad de soldados con mujeres, ¿verdad? Desgraciadamente, pues los ejércitos del mundo eran de hombres, ¿verdad? Las guerras las peleaban los hombres. Y bueno, y recordemos que las enfermeras, mujeres, participan en ejércitos desde 1859, en la guerra de Crimea, con Florencia Nightingale, ¿verdad? Pero antes los enfermeros eran hombres. Los enfermeros que atendieron a los soldados en las batallas nuestras eran hombres. Los de la batalla de Rivas que auxiliaron al doctor Hoffman eran hombres, eran 3 hombres. De manera que eso nos lleva, de acuerdo a la pregunta original suya, pues a que el poder de comunicación, dada la gravedad de los hechos y la comprensión popular de lo que estaba pasando, hizo que las cosas se tomaran con una seriedad extraordinaria, como nunca se había hecho, ¿verdad? El costarricense se olvidó de que no le importaba nada, que aquí nunca pasa nada, de que Costa Rica es el país del me vale, ¿verdad? Como le decimos ahora, ¿verdad? Un poco a que nadie le da importancia a los problemas y lo vemos un poco, bueno, por dicha hemos reaccionado, pero con el COVID todavía vemos gente que no le pone interés, pero en esa época todo el mundo le tomó interés al problema de la guerra y todos, hombres y mujeres, se apuntaron en la medida de lo posible y todos colaboraron con ese triunfo, ¿verdad? De manera que yo creo que la representante en eso fue Pancha Carrasco, ¿verdad? Las mujeres. Y ahí tiene un lugar en la historia. Por eso yo pienso que la respuesta era ese poder de comunicación emanado por Juan Rafael Mora, querido, respetado, ¿verdad? Por todo su pueblo y un pueblo que comprendió el mensaje. Desde que conocí su libro sobre los soldados de la campaña nacional, hemos sido reiterativos y cada año publicamos los nombres de 37 vecinos de la Unión que se sumaron a la gesta. Es más, en una entrevista que tuve el honor de realizarle allá por los años 2000 algo, luego de la salida de su libro, conversamos sobre la necesidad de que estos héroes no fueran olvidados. Claro. En Curridabat existían unas placas con los nombres de esos soldados, pero fue robada. Esa placa, yo fui el que se las di a la municipalidad. Y se hizo, esa placa la municipalidad la puso a pedido mío, a solicitud mía, y se robaron la famosa placa, ¿verdad? Qué lástima, y nunca se volvió a retomar, ¿verdad? Desconozco si actualmente existe, pero pese a esa insistencia que se dio acá en la Unión, se construyó un monumento en el Parque de Tres Ríos. Tengo que ir a conocerlo. Cuando Sí. guste ahí me Muchas tiene gracias. contacto y ahí yo lo llevo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Se construyó un monumento, la mayoría de vecinos desconocen realmente de qué se trata. Es más, hace como 2 o 3 años, en una Navidad, a un exalcalde se le ocurrió poner el árbol de Navidad encima del monumento, para que veamos más o menos el Sí, claro. arraigo, el apego que se existe sobre la historia Bueno, sí, es lo nacional, que nacional y hablábamos. cantonal, sí. ¿Cómo Por supuesto. motivar el recordar la gesta en momentos de ayuno de nuestra historia? Sí, es un reto importante, un reto difícil. Yo tengo más de 15 años de estar haciéndome esa pregunta, ¿verdad? Y tratando de encontrar respuestas, pues en ciclos de conferencias, como mencionábamos antes de Club Unión, por ejemplo, que yo no termino de agradecerle al Club Unión porque abrir sus puertas totalmente gratuitas, dar un vinito, bocadillos, sin recibir ningún beneficio, ¿verdad? Simplemente por patriotismo, que la junta directiva del club pues presten el club para que yo dé conferencias y otros tipos de actividades para generar conciencia y que lleguen más de 100 personas. Y en fin, ahora tengo un chat de Historia Patria con más de 60 personas que en WhatsApp, que también ahí estamos siempre aportando ellos, los compañeros aportan datos y fotografías y cosas de historia. En fin, de manera que las charlas que doy en escuelas, colegios, en fin, cuando me invitan, yo siempre estoy ahí en esas cosas. Es la manera, la respuesta en la que yo me he encontrado. Y ocasionalmente, pues cuando Canal 7, por ejemplo, que tengo mucha relación con don Ignacio Santos, que a veces me invita pues a tocar algún tema de historia, tanto en Telenoticias como en el programa de radio que él tiene, ¿verdad? De Malas Compañías.
converso mucho con él también sobre cuando él me invita, pues yo se lo agradezco porque yo sé que mucha gente escucha esas temáticas y luego me llaman y me hacen preguntas. Yo quisiera, y estoy hace mucho tiempo tratando de hallar un medio, bueno, yo le hablé del canal de YouTube, pero me encantaría tener un programa de radio también, ¿verdad? Que me permita tener un espacio de comunicación directa para ahí crear una ventana de conciencia histórica, o algún espacio en alguno de los canales de televisión también, y poder pues hacer eso que estamos haciendo desde hace muchos años, pero llegarle a un público que solo ponga el canal y ya puede ver el programa, ¿verdad? A determinada hora o en una estación de radio, pero en fin, estamos trabajando en eso. Hasta el momento no me ha sido posible, pero yo creo que es algo a lo que no puedo renunciar, tengo que seguir y en fin, en algún momento pienso que se va a lograr, ¿verdad? El llegar a ese canal, esa ventana que estamos hablando y poder utilizarlo pues como ventana para que todo el público pueda entrar a esa memoria histórica tan necesaria. Sí, estaré pendiente de eso y ahora la tecnología permite mucho Ah, sí. y a un bajo Gracias por costo. dicha. Y a un bajo A un costo. bajo costo. Bueno, YouTube, los canales de YouTube, las redes sociales, el mismo WhatsApp. O sea, son medios que bien utilizados pueden ayudar muchísimo, así como son desinformadores de muchas cosas y son culpables los medios de estos redes sociales de muchas cosas malas, bien orientadas pueden ser de mucha utilidad, ¿verdad? Y estamos tratando de sacarle el provecho máximo a esas redes sociales y mantenernos en esta lucha, don Leonardo. Sí, hubo un texto del periodista Joaquín Vargas Coto de inicios de los años 900 donde de manera magistral, con una pluma excelente, cuenta la historia de Sí, dos se escribió muy bien. protagonistas nativos de Tres Ríos que Mm, participaron en la batalla de Rivas, Nicaragua. Hoy muy sí. pocos lo conocen y es un artículo que exalta el heroísmo y compañerismo vivido en la época. No sé si lo conoce, si no se lo enviaría con todo gusto, pero es magistral. No lo conozco, me gustaría mucho leerlo. Se lo Claro, voy a claro. enviar, se llama Por favor. de Rivas a Tres Ríos. Me gustaría mucho leerlo. Don Joaquín Vargas Coto, claro, extraordinario escritor y periodista, ¿verdad? Sí, originario de acá de la Unión. Qué Eh, bueno. un mensaje a los vecinos de la Unión con motivo de pronto conmemorar la batalla de Rivas y lo que usted en una oportunidad me dijo, no tenemos que hablar de una batalla, sino de la campaña nacional o de la gesta histórica nacional. Claro. Eso es totalmente cierto. Tenemos que pensar cuando decimos, bueno, vamos a conmemorar la batalla de Rivas, no, vamos a conmemorar la gesta heroica de toda la guerra, o sea, la guerra patria, que la batalla de Rivas es solo un componente, una batalla dentro de más de 10 batallas que constituyen toda esa campaña nacional del 56. La batalla de Rivas, por razones que pues, vienen al caso, pero que realmente no desviarían, es prácticamente el único referente que tenemos los costarricenses en nuestro sistema educativo, ¿verdad? De poder referenciarnos a esa guerra del 56. Por supuesto, la batalla de Rivas, pues siempre metida con la heroicidad de Juan Santamaría, único, ¿verdad? Como héroe único. Y eso hemos tenido que ir poco a poco reconstruyéndolo, ¿verdad? Yo mismo, pues, he ido estudiando mucho sobre Juan Santamaría, sobre los otros soldados que participaron con él, porque fueron tres en realidad los que incendiaron un ángulo del mesón de guerra de Francisco Guerra, que era el ángulo sur-oeste, ¿verdad? Y la idea nunca fue incendiar el edificio, ¿verdad? Desde que se les dio la orden de hacerlo, pues era para generar una humareda tan grande en ese ángulo que les impidiera a los filibusteros poder pasar al punto más vulnerable de toda esa línea de contención que dividía Rivas en dos frentes, el frente filibustero y el frente costarricense, divididos por una calle de 4 metros de ancho, ¿verdad? Y el mesón de guerra era justamente
posiblemente el edificio donde más soldados filibusteros habían, pero la idea no era sacarlos, y de hecho no se iban a ir solo porque estaba incendiado el edificio. Realmente solo ardió un poco lo que era ese ángulo de la Caña Brava, y de los horcones que estaban parcialmente quemándose. Pero el mismo William Walker dice en su libro La guerra en Nicaragua que por la noche él veía la luminosidad del ángulo del mesón de guerra que los ticos habían incendiado, ¿verdad? Y que era tanto el humo que le impedía a él tener comunicación con sus tropas, con sus comandantes, desde la tarde, desde la 1 de la tarde más o menos, y que eso le había impedido pues tener una comunicación efectiva. Pero realmente la idea nunca fue incendiar el edificio ni desalojarlos, era impedir que ellos cruzaran la calle, ¿verdad? Y poder entrar a, digamos, a los solares de las propiedades que estaban del lado costarricense. Pero eso se hizo entre 3 personas, entre 3 soldados, ¿verdad? No solo Juan Santamaría, estaba Luis Pacheco Bertora también, y Joaquín Rosales, que era un soldado nicaragüense, ribense, que luchaba con Costa Rica. De manera que ninguno de los 3 murió en la campaña. Es decir, Luis Pacheco Bertora fue el primero que salió y fue herido de 3 balazos en el pecho. Se vio muy grave, pero sobrevivió. O sea, Luis Pacheco Bertora murió en Cartago en 1898. ¿Verdad? Yo tengo ahí la solicitud de pensión que él hizo en 1884, cuando él se retira del ejército, y él dice que él pide la pensión porque desde que lo hirieron en las batallas arriba de los 3 balazos en el pecho, pues tuvo graves problemas de salud que nunca se recuperó. Es decir, por ejemplo, tenía un soplo, o sea, una de las balas le perforó un pulmón, ¿verdad? Y esa perforación hizo que le faltara el aire todo el resto de su vida, no podía respirar bien, y otra de las balas nunca la pudieron sacar, o sea, quedó dentro del cuerpo, ¿verdad? De manera que él cuenta, pues, los dolores que pasó todos esos años después de la batalla de Rivas. Pero Luis Pacheco Bertora fue el único que salió seriamente herido, porque fue el primero. Joaquín Rosales logra cruzar toda la calle, que eran 10 metros más o menos, o sea, los 4 metros de la calle más un poquito más para llegar a la pared del mesón de guerra. Esos edificios, como el mesón, tenían 4 metros de altura. Eran edificios de 10.000 metros cuadrados, o sea, 100 metros de lado. Eran paredes de adobe de 80 centímetros de ancho, ¿verdad? Es decir, con 4 metros de altura, con una caña brava y horcones realmente grandes. Imagínense, un edificio de 10.000 metros cuadrados no se podía quemar, era inquemable, pero sí se podía incendiar un ángulo, que fue lo que se hizo. Pero el problema de Rosales es que él se logra pegar a la pared y logra darle fuego y se devuelve otra vez, cruza la calle, pero el fuego se apaga. O sea, solo echa un poco de humo. Y entonces Juan Santamaría es el que sale y llega con éxito a la misma pared. Y entonces con una vara de 2,5 metros de largo, ¿verdad? Encendida, con unas telas ahí y con alquitrán, logra pegarse a la pared y mantenerse 10 minutos pegado a la pared donde ya el fuego enemigo no lo podía alcanzar. Y entonces ahí sí comenzaron las llamas y la humareda en gran cantidad a salir de la caña brava, que seca, una caña brava seca que generaba un humo gris totalmente denso. Y entonces ya Juan Santamaría se dio cuenta que ahí, que ya ese fuego ya no se iba a apagar. Y entonces se devuelve, el mismo humo lo protegió y llega hasta el cuartel que estaba enfrente, diagonal, y se quedó ahí. Recordemos que Juan Santamaría muere del cólera. Juan Santamaría muere del cólera en el registro del padre Calvo, justamente. Yo tengo todo el listado de los muertos del libro del padre Calvo, y el padre Calvo hizo 2 documentos. Hizo un escrito de su puño y letra, que yo lo tengo también, ¿verdad? Donde él hizo un borrador, donde hace todos los muertos de la campaña, de la primera y la segunda campaña, de las 2 campañas. Él hace el libro de los muertos. Y primero lo hace a mano, un borrador. Y luego lo manda a la imprenta y sale ya el documento oficial publicado.
Y entonces el padre Calvo, en un periódico, en la crónica de 1858, que yo tengo ahí la copia del periódico, él dice, por este medio se les informa a las instituciones y a todos los interesados que están disponibles los registros de los muertos de la campaña, de la primera y segunda campaña recién pasada, para que sean revisados, ¿verdad? Y poder hacer cualquier corrección al respecto, ¿verdad? Firma Francisco Calvo. Ahí está el recuadrito en el periódico. Entonces, ¿qué pasa? Que el padre Calvo, en el registro 363, dice, de camino de Nicaragua a Costa Rica, murió el soldado Juan Santamaría de Alajuela. Dice, para que conste, lo firmo, Francisco Calvo, ¿verdad? Es decir, Juan Santamaría es el único Juan Santamaría muerto en toda la campaña. Yo después descubrí, porque en las listas aparecen, si usted ve mi libro, verá que hay 3 Juan Santamarías ahí, hay 8 más, y todos de Alajuela, curiosamente, pero no eran nada entre ellos. O sea, yo encontré en el Archivo Nacional los pedidos de pensión de los otros 2 Juan Santamarías. Uno en 1903 y otro en 1906. ¿Verdad? Vivían en Alajuela y se llamaban Juan Santamaría, pero no eran familia del erizo, de este otro Juan Santamaría, del héroe, ¿verdad? Y ellos, uno de ellos, el segundo Juan Santamaría, no estuvo en la batalla de Rivas, ¿verdad? Los 2 estuvieron en la segunda campaña, en la campaña de tránsito. Pero el hecho es que el padre Calvo pone a Juan Santamaría, pues, muerto del cólera. Y por supuesto, si él en el periódico dice que pone a disposición la revisión del libro, entonces, ¿a dónde estaban los alajuelenses que no fueron a reclamar el hecho de que el héroe, según ellos, estaba mal puesto porque murió, según ellos, murió en combate, incendiando el mesón, ¿verdad? Eso es algo que surgió, lo de la quema del mesón de Juan Santamaría como héroe único, surge con la solicitud de pensión de la mamá de Juan, ¿verdad? Manuela Santamaría. Yo tengo la solicitud de pensión, no sé si usted la conoce, si ha visto la solicitud de pensión de la mamá, ¿verdad? Donde ella no sabía leer ni escribir, pero hay un señor de apellido Ramos, que es el que hace el documento dirigido al presidente Mora, donde le pide la pensión. Cuando uno lee el documento se da cuenta que tiene errores gravísimos, ¿verdad? Errores gravísimos. Por ejemplo, que diga que el hijo de ella era el único valiente, ¿verdad? Que se atrevió a ir, ¿verdad? A quemar el mesón. O sea, que el único valiente que hizo un acto heroico en todo Rivas. Eso es una ofensa terrible a todos los soldados, ¿verdad? 140 murieron heroicamente, ¿verdad? Y además ya sabemos que fueron 3 los que hicieron el acto. Entonces, después de una carta como esa, donde uno efectivamente, y además yo tengo un informe del presidente Mora. El presidente Mora, el 15 de abril, después de la batalla, hace un informe al Congreso, donde él describe toda la batalla de Rivas. Y el general Bariller, que era un general francés que estaba con Costa Rica, hace otro informe. Y los dos, el presidente Mora y el general Bariller, concuerdan en eso. Dicen cerca de la 1 de la tarde, dice, los nuestros, le dieron fuego a un ángulo del mesón de guerra. Punto. O sea, no le dan mayor trascendencia. ¿Por qué? Bueno, porque hicieron actos heroicos en todo Rivas. O sea, ese fue uno más dentro de muchos actos heroicos que se dieron ese día. Es más, privilegian los 2 informes a otros actos heroicos donde los citan por nombre, mientras que a Juan Santamaría no lo mencionan, dicen los nuestros, nada más, ¿verdad? O sea, de manera que fue una cuestión de equipo y no fue uno solo. Pero, ¿qué pasó con la mamá de Juan? Para mí, bueno, lo que ocurrió es que los soldados de Alajuela, cuando regresan a Alajuela, le dicen a la mamá, pues que el hijo murió, ¿verdad? Pero no le pueden decir que murió del cólera por una razón muy sencilla, y no sé si usted lo sabe, y es que a los muertos del cólera no les dieron pensión de guerra.
Eso es una información importante. A los muertos del cólera, aunque fueran soldados, no les dieron pensión. ¿Mm? ¿Por qué no les dieron pensión? Porque, porque, porque eran soldados que al morir del cólera, muchos soldados reservistas, o sea, que nunca entraron en batalla, por ejemplo en Rivas hubo 100 soldados que nunca entraron en batalla, que estuvieron en reserva por si acaso las cosas se complicaban. Entonces hubo muchos soldados de todo el ejército que nunca entraron en batalla. Entonces a esos soldados que nunca estuvieron en batalla y murieron del cólera, entonces el gobierno puso una orden que decía, decía, el presupuesto de la República es limitado, la guerra nos ha consumido muchos recursos y vamos a ir escalonados. Los primeros que van a recibir pensión de guerra son las familiares directos de los que murieron en batalla y los lisiados, los que salieron pues con problemas físicos y sobrevivieron, pero que están inválidos. Entonces los inválidos y los descendientes de los muertos en batalla fueron los que primero les dieron la pensión. Y entonces a los que murieron del cólera, como no había una comprobación de que ellos habían estado en batalla, sino que murieron del cólera, pudieron ni siquiera haber salido de las ciudades, ¿verdad? Y murieron del cólera. Porque muchos soldados murieron del cólera en San José, en Heredia, en Alajuela, y nunca fueron a la guerra, ¿verdad? Y eran soldados. Entonces, a esta gente no les tocó pensión. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, este señor Ramos hace la carta pidiendo la pensión para la mamá de Juan, indicando, porque los soldados le dijeron, Juan, pues que quemó el mesón, ¿verdad? Fue un acto que todos supimos que él había estado en la quema del mesón, pero no le especificaron, digamos, en qué condiciones fue que se dio, o para garantizarse la pensión, dijeron que solo él había quemado el mesón. ¿Por qué? Porque el otro era nicaragüense y el otro estaba gravemente herido, que era Luis Pacheco Bertora de Cartago. De manera que lo dejaron en la carta solito como el único héroe. Y así se fue. Y el presidente Mora, yo creo que nunca se llamó engaño. El presidente Mora en su informe nunca menciona a Juan Santamaría. Entonces, cuando él vio la carta, siendo un hombre compasivo, el presidente Mora se compadeció de doña Manuela y le autorizó la pensión. Pero no era él solo la aprobó. El Estado Mayor, la comandancia fue en la que aprobaron solo 3 pesos de pensión. Imagínense que Juan Santamaría ganaba 12 pesos mensuales, porque era un tambor de la banda de Alajuela. O sea, él era un músico. Los músicos que a la vez eran soldados en el Código Militar, por ejemplo, los tambores de una banda militar ganaban 12 pesos mensuales. Entonces, ¿por qué si a todos los demás les dieron una pensión equivalente a su sueldo, por qué a la mamá de Juan le dan solo 3 pesos? O sea, es como una cuestión de lástima, ¿verdad? Bueno, y le vamos a dar algo a esta señora, pero agarre mucho porque nosotros sabemos que no fue ni el héroe único, ni que gracias a él se salvó Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión, ¿verdad? Porque no hay otra. Y entonces ahí le dan 3 pesos de pensión, que luego los enemigos de Mora, los que lo derrocan, los socios de William Walker, ¿verdad? Y asumen el poder en el 60, los Montealegre. En el 65, el gobierno de Jesús Jiménez, que fue una pieza de los Montealegre, de ahí se retoma el caso del héroe único, proclaman a Juan Santamaría derivado a que la mamá de Juan pide una revalidación de la pensión, y entonces le dan 9 pesos mensuales, ¿verdad? Y ahí lo nombran héroe nacional. Pero es un tema complejo, pero como historiador, yo tengo que imaginar la historia, ¿verdad? Y tomar una lógica de que si el presidente Mora nunca mencionó a Juan Santamaría, sino que habló de los nuestros, y sale la mamá de Juan diciendo que fue el único héroe, ¿cómo está eso? ¿Verdad? Simplemente fue una pensión por lástima. Hoy le llamaríamos una pensión no contributiva, ¿verdad? Como las de la Caja del Seguro, ¿verdad? Más o menos eso es, así es, don Leonardo. Esa es lo que yo diría al respecto, ¿no? Un mensaje a los vecinos de la Unión con motivo de la conmemoración de la batalla de Rivas y la gesta nacional. Yo les diría
les diría con todo fervor patriótico que el domingo, que es el día de este año, cae domingo el 12, ¿verdad? El 11 de abril, pues busquen cualquier libro, cualquier folleto o en internet, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la campaña de 1856 y pasen un rato ese día dedicado a la patria, leyendo lo que puedan encontrar, ¿verdad? Sobre la gesta del 56, sobre la guerra patria, sobre los héroes, sobre el presidente Mora, el general Cañas, el general Mora, el mismo Juan Santamaría. Es decir, no importa lo que quieran y que recapaciten cuando lean esa historia. O sea, que no lo vean como hechos pasados, ¿verdad? Sin sentimiento humano. O sea, esa fue una guerra que costó muchas vidas. Todavía en Rivas hay 140 soldados enterrados. Yo descubrí el cementerio donde están enterrados, allá en Rivas. Y en Santa Rosa hay 19 costarricenses enterrados todavía en Santa Rosa. Son héroes olvidados. El dolor de las familias, el dolor que Costa Rica padeció por el cólera, por la guerra, todo eso no lo debemos olvidar. Entonces, tomamos la conciencia de lo que implicó exactamente todo ese esfuerzo para el pueblo costarricense en ese momento supremo de defensa de la patria y que gracias a esos héroes olvidados, hoy en día tenemos una Costa Rica libre, soberana, ¿verdad? Y Dios quiera que la sigamos manteniendo tal y como la conocemos prácticamente desde que se ganó esa guerra. Bueno, un agradecimiento nuevamente, don Raúl, y esperamos no sea la primera o segunda y la última entrevista que le pueda hacer a usted. Un honor. Con mucho gusto, don Leonardo, estamos para servirle. Y ahí, le repito, cuando vaya a conocer el monumento, yo le doy una llamadita para ver si nos encontramos en el parque. Cuando guste, aquí nos tomamos un café. Muchísimas gracias, don Leonardo, y muchas gracias por invitarme el día de hoy. A la orden.